¿Alguna vez imaginaste que el destino de todo un pueblo podría depender del valor silencioso de un niño? Hoy te contaré una historia donde un camión detenido, un mercado al borde del desastre y un pequeño aprendiz se entrelazan en un milagro cotidiano que cambiará a corazones. Quédate hasta el final y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esta travesía puede enseñarte más de lo que esperas sobre la fuerza que todos llevamos dentro. En un rincón polvoriento del pueblo, donde las calles estrechas parecen susurrar historias de antaño, un camión refrigerado se detuvo de pronto con un quejido mecánico que retumbó por toda la cuadra. Llevaba en su vientre toneladas de frutas relucientes, verduras crujientes y hierbas aromáticas destinadas a llenar los puestos del mercado local. Ese mercado no era solo un lugar para intercambiar monedas, era casi un festival diario donde vecinos se encontraban, los niños corrían entre cajones coloridos y las abuelas elegían con mimo cada tomate para la salsa del domingo. Ahora todo eso pendía de un hilo, atado a un motor que se negaba a despertar. El conductor, con el ceño fruncido y los hombros cargados de ansiedad, se bajó del camión y abrió el capó con la urgencia de quien teme por algo más que dinero. Cada minuto que pasaba bajo el sol abrasador representaba una amenaza silenciosa. La temperatura subía en el compartimento de carga y el hielo que protegía la mercancía se derretía poco a poco, como la paciencia del hombre que lo conducía. Había demasiadas familias que dependían de esa venta, demasiados puestos que sin esa carga quedarían vacíos, demasiadas mesas que se quedarían sin su festín. No tardó en correr la noticia por el pueblo. El camión del mercado estaba varado frente al taller mecánico. Era sorprendente cómo un problema mecánico podía alterar el ánimo colectivo. Los comerciantes empezaron a mirar con nerviosismo sus carteras, temiendo el día siguiente sin ventas. Las madres pensaron en las loncheras escolares sin frutas frescas, mientras algunos ancianos se lamentaban por la sopa sin verduras. Así funciona la vida en comunidad. Lo que le sucede a uno, de algún modo, resuena en todos. El taller, un lugar habitualmente ruidoso y lleno de grasa, se convirtió en el epicentro de miradas preocupadas. Entre llaves inglesas, gatos hidráulicos y motores a medio desarmar, los mecánicos dejaron sus trabajos para dar prioridad a ese camión, entendiendo la magnitud del problema. Revisaron cables, fusibles, conexiones. El sonido del reloj parecía más fuerte que nunca. Cada tic-tac era un recordatorio de que el tiempo jugaba en contra. Mientras el conductor caminaba de un lado a otro con pasos cortos, imaginaba cómo tendría que explicar al dueño del almacén mayorista que había perdido toda la carga. También pensaba en la familia que lo esperaba en casa, confiando en la comisión que ese viaje debía dejarle. ¿Cuántas veces nos toca cargar en silencio temores que pesan más que cualquier fardo físico? Y aún así, seguimos, porque rendirse no es opción cuando otros dependen de uno. El camión, quieto e imponente, parecía un gigante dormido, pero bajo esa aparente inmovilidad se libraba una batalla silenciosa entre el frío que empezaba a ceder y el calor que insistía en entrar. A su alrededor, el pueblo entero parecía contener la respiración, aguardando un desenlace. La vida tiene estos momentos en que todo parece detenerse, como si la historia misma se tomara un respiro antes del siguiente giro inesperado. Y así quedaba el escenario, listo para que algo, o alguien, irrumpiera con una solución que nadie había previsto. Porque en las grandes o pequeñas tragedias cotidianas siempre existe espacio para que ocurra lo improbable. ¿No sientes curiosidad por saber cómo continuaría esta historia y quién lograría alterar el destino de todo un pueblo con un solo gesto oportuno? El taller hervía de actividad. 3 mecánicos se turnaban para inclinarse sobre el motor del camión, sus manos ennegrecidas por la grasa mientras pasaban de una pieza a otra con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un enemigo implacable.
Revisaron la batería, ajustaron bornes, midieron corrientes con aparatos que chispeaban al contacto. Cada herramienta golpeaba el metal con un eco que sonaba a preocupación. El jefe del taller fruncía el ceño, los labios apretados en un gesto que delataba más incertidumbre que seguridad. El conductor se mantenía cerca, con el cuerpo rígido, como si temiera que un simple suspiro pudiera empeorar las cosas. Se pasaba la mano por la frente una y otra vez, limpiando un sudor que no era solo del calor. Pensaba en las cajas apiladas, en los melones que comenzaban a sudar, en las lechugas que pronto perderían su firmeza. Un fallo tan pequeño y, sin embargo, capaz de provocar tanto daño. Se preguntaba si habría un modo de salvar, aunque fuera una parte de esa carga. Uno de los ayudantes se tumbó sobre un carrito para mirar debajo del camión, sus ojos buscando señales de fuga o cables sueltos. Nada parecía fuera de lugar. El otro, mientras tanto, desmontó el filtro de aire, sopló dentro del conducto con la esperanza de remover algún bloqueo invisible. La tensión se sentía en el aire espeso del taller, como si cada respiración costara más de lo habitual. A cada intento fallido, el ánimo bajaba un poco más. La caja de herramientas permanecía abierta, mostrando una colección ordenada de llaves y destornilladores que en ese momento parecían inútiles. Cada pieza volvía a su lugar tras ser probada sin éxito. Las miradas se cruzaban entre los hombres sin necesidad de palabras. Un lenguaje silencioso hecho de resignación y frustración. Nadie quería decirlo en voz alta, pero comenzaban a quedarse sin opciones. Y el reloj no se detenía. Algunos curiosos se asomaron desde la calle, atraídos por el rumor que corría rápido por el pueblo. Observaban desde una prudente distancia, con las manos en los bolsillos o los brazos cruzados, como si temieran involucrarse demasiado en una desgracia ajena. El murmullo era constante. Preguntas sin respuesta, pequeños suspiros, gestos preocupados. La comunidad entera empezaba a comprender el impacto que tendría si el camión no lograba arrancar de nuevo. En un banco de madera al costado del taller, un perro dormía con una paz indiferente, ajeno a la tensión humana. A veces la vida sigue su curso para unos, mientras para otros se detiene en seco. Los mecánicos seguían intentándolo, sin rendirse del todo, movidos por ese compromiso silencioso que tienen quienes reparan lo que otros necesitan para sobrevivir. El lugar entero olía a aceite viejo y a un miedo que nadie quería confesar. En un rincón polvoriento del taller, casi oculto tras una pila de neumáticos viejos, un niño de 10 años observaba en silencio. Sus ojos brillaban con una curiosidad que desbordaba su pequeño cuerpo. Tenía la ropa manchada de aceite, las manos siempre ocupadas barriendo o recogiendo tornillos caídos. Nadie le prestaba mucha atención. Para todos era apenas el chico que ayudaba con los mandados. Pero había algo distinto en su mirada, una atención profunda que parecía registrar cada detalle. Se llamaba Diego y pasaba sus tardes allí desde que aprendió a caminar. Su abuelo, que había sido mecánico toda la vida, le enseñó a escuchar motores como otros enseñan a leer cuentos antes de dormir. Para Diego, cada ronquido, cada vibración metálica era como un idioma secreto. Cuando cerraba los ojos, podía imaginar pistones bailando, correas girando, un universo entero moviéndose dentro de un capó. El taller era su segunda casa, y los autos, sus amigos silenciosos. Desde su escondite miraba cómo los adultos iban y venían con rostros tensos. Notaba los gestos nerviosos del conductor, la forma en que el jefe del taller suspiraba antes de dar una nueva orden. Cada martillazo retumbaba en el pecho del niño como un latido de incertidumbre. Por momentos apretaba la escoba con fuerza, como si su pequeño corazón entendiera el peso de lo que estaba en juego. Aún así, no se atrevía a decir una sola palabra. Recordaba cuando su abuelo le hablaba de escuchar con el alma.
Decía que algunas máquinas susurraban sus males a quienes sabían prestar atención. Diego había creído en esas historias como otros creen, en héroes de capa y espada. Ahora sentía un leve cosquilleo en el estómago, un presentimiento que lo hacía mantenerse alerta. Algo en ese camión sonaba diferente, aunque no podía explicarlo. Se quedó quieto, tragando saliva, esperando una señal. Pasaron los minutos y los mecánicos empezaron a hablar más bajo, intercambiando miradas cargadas de resignación. Nadie miraba al niño. A veces, ser pequeño es como ser invisible, aunque uno esté lleno de ideas y preguntas que se agolpan sin permiso. Diego sintió un nudo en la garganta, preguntándose si estaría bien acercarse, pero el miedo a la burla lo detenía, como si un hilo invisible lo sujetara por los hombros. Mientras barría despacio, sin despegar los ojos del motor, empezó a repasar mentalmente todo lo que su abuelo le había mostrado. Imaginó el flujo del agua en los conductos, la danza del refrigerante, el susurro de las correas moviéndose en armonía. Algo allí no cuadraba, algo rompía la música que tanto conocía. Sin darse cuenta dejó de barrer y se quedó completamente quieto, con los oídos atentos, el corazón latiendo con fuerza. Diego respiró hondo y sintió el corazón golpearle el pecho como si quisiera escapar. Sus pies temblaban un poco, pero aún así se movieron solos, acercándose al camión con pasos cautelosos. A cada metro que avanzaba, su mente gritaba que se detuviera, que los grandes sabían más y que él solo era un niño con una escoba. Pero algo más fuerte lo empujaba desde dentro, una mezcla de intuición y un leve zumbido de fe que no sabía explicar. Al llegar al capó, se quedó mirando el motor con ojos enormes, como si pudiera ver lo que otros no veían. El jefe del taller lo observó con una ceja arqueada, casi divertido. Uno de los mecánicos soltó una risa breve, como quien ve a un cachorro intentando ladrar. El conductor, cansado y sin muchas esperanzas, se encogió de hombros. «Déjalo que mire. ¿Qué podemos perder?», murmuró derrotado. Para Diego, esas palabras fueron una pequeña rendija por donde se coló la valentía. Sintió que, por primera vez, se le permitía ser algo más que el chico del escobillón. Se acercó con cuidado, temiendo que sus manos sucias pudieran arruinar algo. Palpó el metal caliente, sintiendo la vibración sutil que corría por el capó. Cerró los ojos un instante, como quien escucha el susurro del viento entre los árboles. En su mente, el motor cobraba vida, un latido roto, un pulso irregular que pedía auxilio. Su abuelo le había dicho que las máquinas hablaban, y por fin comprendía lo que significaba. Los adultos miraban la escena con un gesto entre divertido y condescendiente. Nadie esperaba nada de aquel niño delgado, con las orejas rojas de nervios. Sin embargo, algo en su forma concentrada de examinar el motor empezó a sembrar un leve silencio. Los murmullos cesaron por un momento, como si todos contuvieran el aliento esperando el próximo movimiento. Diego respiró hondo otra vez, tratando de acallar el miedo que martillaba en su estómago. Metió las manos con delicadeza, tocando mangueras y piezas que conocía por haberlas limpiado 1000 veces. Su mirada se detuvo en un pequeño tubo oxidado, donde notó un calor extraño. Frunció el ceño, tanteó con más cuidado y sintió un leve crujido al presionar. Sus dedos regresaron cubiertos de una costra naranja que se deshizo al contacto. El corazón le dio un vuelco. Quizá había encontrado algo importante. Se irguió con una mezcla de susto y orgullo, giró hacia el jefe del taller y señaló el punto exacto. Balbuceó que allí había presión acumulada, que tal vez estaba obstruido y eso ahogaba al motor. Sus palabras salieron atropelladas, temiendo la risa que podría venir después. Pero en lugar de burlas, vio cejas alzarse, miradas que pasaron de la curiosidad a una atención seria. Por primera vez sintió que lo miraban de verdad, no solo como al niño que barría el piso.
El jefe del taller se inclinó sobre el lugar que Diego había señalado, con el ceño fruncido y una linterna temblando levemente en su mano. Sus ojos recorrieron la tubería, vieron el óxido desmoronarse como polvo viejo. Pasó el dedo con cuidado, notó el calor que no debía estar allí. Sin decir nada hizo un gesto al mecánico más cercano, que corrió a buscar herramientas. El silencio se volvió tan espeso que hasta el zumbido lejano de las moscas sonaba fuerte. Pronto se acercaron los demás, como abejas alrededor de un hallazgo inesperado. Una pinza mordió el tubo con precisión, liberando una presión que escapó en un siseo agudo, casi un suspiro de alivio del propio camión. Un vapor blanco se elevó por un instante y luego se disipó en el aire ardiente del taller. Los hombres intercambiaron miradas, algo incrédulos, como si les costara aceptar que la pista clave la había dado un niño. Diego se quedó quieto, apretando las manos contra sus costados, sin atreverse a respirar muy hondo. Uno de los ayudantes trajo un paño húmedo para limpiar el área, mientras otro desmontaba la pequeña pieza para quitarle los restos de óxido. Trabajaban con rapidez, movidos por una mezcla de urgencia y renovada esperanza. El conductor del camión pasó de la resignación al asombro en cuestión de segundos. Sus hombros dejaron de estar tensos y una tenue sonrisa empezó a dibujarse en su rostro curtido por el sol. A veces, el alivio llega sin estruendo, con un simple gesto que cambia el rumbo de todo. Diego observaba cada maniobra con los ojos muy abiertos, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Recordó las tardes con su abuelo, las lecciones improvisadas que parecían simples juegos. Ahora entendía que todos esos ratos no habían sido en vano, que cada historia y cada explicación mecánica tenían un propósito que solo el tiempo revelaría. Sintió una gratitud silenciosa que le calentó el pecho, como si su abuelo lo abrazara desde algún lugar lejano. Cuando finalmente colocaron la pieza limpia en su sitio, el jefe del taller soltó un leve suspiro que sonó casi a risa. Dio una palmada en el hombro del conductor, como diciendo, «Ahora sí, prueba». El conductor subió a la cabina con manos temblorosas. Giró la llave con un movimiento corto, casi temeroso de la decepción que podía venir. Todo el taller contuvo el aliento, miradas fijas en el frente del camión. Un rugido bajo emergió del motor, seguido por el compás acompasado que tanto habían anhelado. El sistema de refrigeración zumbó de inmediato, un sonido firme que pareció devolver la vida a todo el lugar. Un par de mecánicos se echaron a reír con alivio. El jefe soltó un «eso es», casi triunfal. El conductor bajó de un salto, revisó el motor funcionando y alzó las manos al cielo, agradecido por lo que parecía un milagro pequeño, pero crucial. Diego sintió una corriente extraña recorrerle la espalda, mezcla de orgullo, sorpresa y un poquito de miedo por tanta atención repentina. Bajó la mirada, se pasó la mano por la nuca y sonrió apenas, como si aún no creyera lo que había pasado. En ese instante, entendió que a veces el coraje no tiene forma de espada ni de grito, sino de un paso silencioso hacia adelante cuando el corazón dice que hay que intentarlo, aunque el mundo dude. El camión vibró con un murmullo profundo, casi un ronquido satisfecho, mientras el motor cobraba ritmo poco a poco. Un leve temblor recorrió toda la estructura, y luego se estabilizó en un compás firme, como un corazón que vuelve a latir después de una pausa demasiado larga. Los mecánicos se apartaron un paso, cruzando los brazos con una sonrisa que mezclaba alivio y un orgullo discreto. No era solo un trabajo bien hecho, era el rescate de algo que trascendía la mecánica. Un suspiro colectivo recorrió el taller. El conductor pasó la mano por el borde del capó, como quien acaricia a un animal querido que acaba de volver a casa. Sus ojos brillaron con un pequeño destello de humedad que prefirió ignorar, inclinando el rostro hacia otro lado para que nadie notara su emoción.
En su mente ya veía las frutas a salvo, las risas del mercado, el bullicio de los niños persiguiendo mariposas entre los puestos coloridos. Una nube tenue de vapor se elevó por un costado del camión y se deshizo rápido en el aire caliente. Pareció casi un suspiro del propio vehículo, liberando toda la tensión acumulada. El jefe del taller asintió varias veces, golpeando suavemente el guardabarros con los nudillos, satisfecho. Alguien soltó una pequeña carcajada nerviosa, como quien por fin permite que la alegría salga sin miedo a interrumpir algo frágil. El olor a combustible quemado, mezclado con el del metal caliente, invadió el taller con una nota casi dulce. Los ayudantes empezaron a recoger herramientas, se secaron el sudor de la frente y comentaron en voz baja lo cerca que estuvieron de perder toda esa carga. Uno de ellos miró de reojo a Diego, con una media sonrisa que no necesitaba palabras. Había en el ambiente un aire distinto, como si algo invisible pero pesado se hubiera levantado por fin. El conductor revisó los controles del sistema de refrigeración. Notó cómo los indicadores volvían a sus rangos normales. Escuchó el zumbido confiable de los ventiladores. Cada sonido era música para sus oídos. Imaginó el camino abierto hacia el mercado, el motor respondiendo bajo sus manos, el pueblo recibiendo la mercadería como cada semana. En ese instante comprendió cuánto dependían todos de ese simple trayecto. Diego permaneció cerca, sin atreverse a interrumpir la escena. Sus ojos seguían el movimiento de las correas, el ritmo acompasado de las poleas, como quien observa un espectáculo íntimo, reservado solo para entendidos. Una pequeña chispa de felicidad se encendió en su pecho, sin estridencias, apenas una luz cálida que le decía que había hecho lo correcto. El taller, por un momento, se sintió más suyo que nunca. Al día siguiente, el mercado del pueblo volvió a florecer como un jardín recién regado. Las mesas se llenaron de manojos verdes, pirámides de frutas brillantes, cestas rebosantes de tomates maduros. El aroma dulce de la fruta recién bajada del camión se mezcló con el bullicio de vendedores pregonando sus precios. Nadie allí sospechaba cuán cerca habían estado de amanecer con puestos vacíos. Todo parecía tan normal, tan inevitable, como si el destino nunca hubiese estado en juego. Los comerciantes intercambiaron miradas de alivio mientras acomodaban sus productos, algunos persignándose discretamente, otros dedicando una sonrisa agradecida al cielo. El conductor del camión pasó entre los pasillos con un paso más ligero, saludando con gestos amplios, consciente de que cargaba consigo algo más que cajas. Llevaba el latido de la rutina que mantenía vivo al pueblo. En su pecho guardaba un respeto silencioso por ese niño de manos pequeñas que había torcido el rumbo de los hechos. Poco a poco, la historia del taller empezó a circular de boca en boca, adornada con exclamaciones y gestos teatrales. Decían que un pequeño había puesto fin a un problema que ni 3 mecánicos experimentados lograron resolver de inmediato. Algunos lo contaban con asombro genuino, otros con una sonrisa burlona, como si dudaran del relato. Pero en cada versión quedaba sembrada la semilla de un respeto nuevo, casi tímido, por ese aprendiz improvisado. Diego caminó por la plaza con la misma ropa manchada de siempre, la mirada baja y una tímida sonrisa que no podía contener. Varias personas le dieron palmaditas en la espalda, otras le guiñaron un ojo como quien comparte un secreto. Un vendedor de sandías le regaló un trozo jugoso, diciéndole con un guiño, «Para el héroe del motor». El niño se sonrojó tanto que quiso esconderse detrás del primer puesto de flores. No estaba acostumbrado a ser visto. El taller mecánico, que antes era solo su refugio silencioso, se convirtió en un pequeño templo donde la historia se repetía una y otra vez. Los mecánicos contaban a nuevos clientes cómo un niño había salvado el día, exagerando gestos, inflando un poco la hazaña.
No lo hacían por burla, sino con un brillo especial en los ojos, orgullosos de haber presenciado algo fuera de lo común. Diego los escuchaba desde una esquina, con el corazón palpitando de incredulidad y gozo. Por la noche, al volver a casa, su madre lo abrazó con fuerza, sin hacer demasiadas preguntas. A veces, el amor entiende sin necesidad de palabras. Diego cerró los ojos un momento, recordando el calor de la tubería bajo sus dedos, la explosión repentina de vapor, el rugido final del motor. Sintió que había vivido algo grande, algo que lo acompañaría para siempre como un secreto luminoso guardado en lo más profundo de su pecho. A veces, los héroes surgen donde menos lo imaginamos, con manos pequeñas y miradas tímidas, capaces de devolverle la vida a todo un pueblo sin saberlo. Que esta historia te inspire a escuchar tu propia voz interior y a confiar en que, aunque te sientas pequeño, siempre puedes marcar la diferencia. Cuéntame, ¿en qué momento de tu vida descubriste tu propia valentía? Estoy leyendo cada comentario con el corazón abierto.